Buenos días, amigos del ajedrez. Hoy traemos lo que es la última sesión de la sesión que estoy explicando de la Siciliana Dragón, ¿vale? Que ya hemos explicado las dos primeras partes. La primera fue explicar el dragón hiperacelerado y la siguiente fue la variante clásica, es decir, comer con el caballo en D4 en vez de dama. En este caso, daré la mejor, para mí, la mejor receta contra la variante Maroxy, sobre todo porque da muchos dolores de cabeza cuando el blanco juega este tipo de variantes. Para mi punto de vista, la mejor receta para jugar con blancas contra este tipo de variantes es el sistema Maroxy, la verdad, es bastante incómodo. Entonces, empezaré explicando esto. Espero que les guste y disfruten el vídeo y los puedan aplicar sobre todo en sus partidas, que es lo más importante, ¿vale? Entonces empieza con E4, C5, caballo F3 y siempre jugamos G6. Recordamos, jugamos siempre G6 porque cuando nos haga D4 a la hora de comer, nuestra intención es que coma de dama, ¿vale? Para después explicar y aplicar lo que hemos aprendido en el primer vídeo que he explicado de esta sesión, ¿vale? Entonces sería lo interesante. Si come de caballo, pues aplicamos lo que aprendimos en la segunda parte de la sesión. Y ahora que sería, por así decirlo, para refutar completamente la variante e ir con un buen repertorio contra el rival para tener seguridad en las partidas, sería jugar con caballo C6 siguiendo y si no juegan la jugada C4. Vale, la clave en este tipo de línea es jugar primero caballo C6. Recuerden, hacer alfil G7 o caballo C6 es completamente indiferente, pero en esta línea en concreto es muy importante porque nos tenemos que meter en el sistema Maroxy, ya que no vamos a jugar alfil G7. Es decir, aquí jugar alfil G7 y cuando nos juegue caballo C3 y caballo C6 sería exactamente lo mismo porque nos haría alfil E3. Es decir, para que lo entiendan de una forma rápida, si yo juego aquí alfil G7 y me juega caballo C3, yo juego caballo C6 y juego alfil E3, transpondría exactamente a la misma posición que si yo juego caballo C6, caballo C3 y alfil G7. ¿Vale? Haríamos alfil E3 y transpondríamos exactamente al otro. Pero para la receta que voy a recomendar el Maroxy, sobre todo, recomiendo que en este caso, si comen caballo en D4, hagan primero caballo C6. ¿Por qué? Porque aquí el Maroxy se juega con C4 y nuestra intención no es hacer en la próxima jugada alfil G7, que sería la variante principal de la Maroxy y es lo que le gusta jugar al blanco contra este tipo de línea. Por eso he cogido una línea secundaria con estudio y he buscado sobre todo lo que más moleste al blanco a la hora de jugar este tipo de esquema. Y con ello recomiendo la jugada caballo F6 aquí. Caballo F6 es una jugada muy buena porque me gusta mucho, tiene bastantes trucos y el blanco tiene que estar muy pendiente a muchas cosas. Por ejemplo, caballo C3 en una jugada normal, pero aquí no voy a volver con alfil G7, aquí juego D6. ¿Por qué? Porque aquí el blanco automáticamente tiene programado, por así de memoria, hacer la jugada alfil E3 para montar el ataque inglés en muchas ocasiones. El ataque inglés, como sabemos, se juega con la jugada de esta variante alfil E3 para jugar con F3 y si eso dama de 2 y enroque largo. Entonces, ¿por qué jugamos con esta secuencia de variables? Porque aquí alfil E3 es mala gracias a sacar el caballo por F6 primero y la jugada de 6 porque tenemos caballo G4 y ya como mínimo tendremos muy buena posición con negra ya que alfil E3 es una mala jugada. Por ejemplo, si una de las variantes puede ser caballo C2 y simplemente nos comemos el alfil. Comiéndonos el alfil nos quedamos ya con la pareja de alfiles y el mejor alfil de la posición que es el alfil de casillas negras, el del fiancheto del negro. Por tanto, si come de caballo, alfil H6, dama de 2, por ejemplo, alfil E6, alfil E2 y ya podemos ver con dama B6 la potencia que tiene todo este ataque. Estamos amenazando alfil por E3, doblando peones y dejando la estructura muy mal. Por ejemplo, si caballo D5, pues simplemente tomar y si toma caballo E5 y vemos que el alfil de H6 y las piezas negras están mucho mejor colocadas que las blancas y tienen una ligera ventaja. Eso sería en el caso de tomar el alfil, pero bueno, uno puede pensar que puedo salvar todavía el alfil, ya que si por ejemplo lo quito como primero y luego lo quito, caballo por, peón por, como sabemos, la captura en C6 suele ser siempre mala para la blanca, ya que desplaza un peón del negro al centro y beneficia al negro. Si juego alfil F4, veamos una línea como esto beneficia, ya que se ha abierto la columna B y los peones centrales le quitan la casilla de 5 al caballo. Por ejemplo, alfil G7, dama D2, enroque, alfil E2, por ejemplo, A5, plan muy típico para hacer A5, A4, que lo veremos después también. Enroque, A4, siguiendo presionando el peón de B2. Y fíjense, torre B1, como vemos las piezas
blancas no se sienten muy a gusto, no tienen un plan concreto. Y fíjense las negras. Caballo E5, torre D1 y dama A5. Fíjense claramente la presión que hay con el alfil de G7 y la dama en A5 en coordinación. Y no es muy fácil hacer jugadas como B3, que es lo que explicaremos después, porque por ejemplo, si hago una jugada que no se case y hago H3, hago alfil E6 atacando el peón de C4, y si hago una jugada como B3, siempre hay temas tácticos con caballo por C4. Así que aquí vemos claramente la presión que ejerce el negro en este tipo de posiciones, y si peón por, alfil por, con una ventaja casi decisiva. Por tanto, por ello me gusta mucho esta transposición de jugadas para truquear, por así decirlo, al blanco y que tenga una secuencia un poco más complicada a la hora de jugar. Si por ejemplo juega de otra forma, imaginemos que juega con jugadas un poco más normales, como pueden ser F3, pues simplemente seguimos con caballo por, muy importante, dama por y alfil G7. El plan principal de este tipo de líneas está centrado en presionar por el flanco de dama y el negro llega de una forma muy rápida, como puede ser alfil E3, se sigue, enroque, y aquí por ejemplo una jugada como dama de 2 que creo bastante interesante. Se sigue siempre este tipo de líneas con alfil E6, alfil E6, que la clave siempre está en presionar el peón de C4 e intentar echar una avalancha de peones por el flanco de dama, ¿vale? Como podrán ver a continuación. Por ejemplo, alfil E2 sigue normal, dama A5, y ahora el plan típico. Por ejemplo, si yo me enroco en esta posición, mi plan típico va a ser siempre hacer torre FC8, que llevar la torre de F a C8, muy importante para que no haya trucos con sobre todo la jugada caballo D5. Es decir, voy a volverlo a explicar, aunque ya lo expliqué. Imaginemos que hago la jugada torre C8 para explicar la diferencia otra vez. Y a mí me viene con la jugada caballo D5. Yo aquí, si capturo la dama, me comerán en E7 con jaque, comerán y habré perdido un peón muy importante que es el D7 y una posición muy mala con las piezas negras. Sin embargo, por eso explico siempre aquí en esta línea, cuando saco la dama en A5, muy importante, y se equivocan muchos jugadores de dragón, por eso me mantengo mucho en este tipo de líneas, es que hay que jugar torre FC8. Y es muy importante porque las torres atacan muy bien en el flanco dama, y sobre todo, más importante, es que jugadas como caballo de 5 ahora sí que no sirven, ya que si ahora sí cambio dama y me come en E7, tendría la jugada rey F8 gracias a que la torre de F está en C8. Y si me come, podré comerme el caballo y ganaré una pieza. De ahí la importancia de un movimiento de torre que parece tan simple a ganar la partida o a perder. Por tanto, se juega la torre de F a C8 y se seguiría, por ejemplo, en la partida con la jugada B3, reforzando el punto. Como siempre, muy pendiente a los temas, ya que el caballo está suelto. Y como siempre dijimos, A6, B5 en este tipo de temáticas es muy importante para presionar por el flanco dama. Nuestro juego estará por el flanco de dama. Por ejemplo, se sigue con la jugada torre a C1, pues simplemente B5. B5 como siempre, tenerlo muy presente para ver cómo se juega, ya que si por ejemplo hace una jugada como caballo D5, simplemente cambiamos dama y comemos en D5, muy importante, y si come D, simplemente alfil D4, rey H1 y alfil D7, y como podemos ver, tenemos como mínimo una posición igualada, aunque me gusta mucho más el negro en este tipo de posiciones, ya que podemos jugar con planes con F5, dejando el peón D4 un poco, por así decirlo, débil, y hoy poder presionar un poco por el flanco. Vale, entonces esto sería más o menos una temática que lo veremos después también. Vale, y si por ejemplo, y si alguien está pensando si se está dejando un peón, pues simplemente es muy temático, donde lo explicaré también en las otras líneas, es que el peón nunca se está dejando. Porque a la hora de comer, siempre a la hora de capturar aquí, puedo hacer la jugada dama por, alfil por y a torre por, come de alfil por supuesto, ¿vale? A la hora de comer, y tendría la jugada torre por A2, donde vemos que las piezas negras y estructura están mucho mejor, por tanto tiene una gran ventaja aquí el negro. Por otra parte, no puede comer tampoco de alfil, ¿vale? Porque si come de alfil tendríamos la jugada torre por C3 y dama por, simplemente dama por alfil, y ganaríamos las dos piezas donde el negro tenía una gran ventaja también. Por tanto, muy pendiente siempre a las jugadas como B5, ¿vale? Y todo eso hay que tenerlo. Y si juega la jugada A4, jugamos con la jugada caballo D7. Ahora la clave es que ha dejado un poco el peón débil de B3 y ahora podremos venir con caballo C5 o incluso con jugadas como B5 en un futuro en buen estado. También tenemos la jugada dama B4 muy interesante. Por ejemplo, torre a C1, B5. ¿Ves? Siempre están los B5 pendientes. Fíjense que el peón de B3 se ha quedado débil también. Y eso es una ventaja. Ya que si, por ejemplo, A por B5, A por B5, caballo por B5, pensando que ha ganado un peón y lo ha ganado, hemos ganado mucha actividad. Y ahora explicaré cómo es que hemos ganado mucha actividad
Sí, tenemos un peón de menos. La clave es que cambiamos damas aquí y jugamos la jugada torre a 2. Como pueden ver, la importancia del alfil de G7 no deja poner una torre a 1. Por tanto, somos dueños y señores de la columna A. Y eso dificulta mucho el juego para las piezas blancas. Por ejemplo, torre de 1 defendiendo la pieza y caballo C5. Como pueden ver, ya aquí se está amenazando un montón de trucos y aquí el blanco tiene que jugar con mucho cuidado, ¿vale? Ya que si, por ejemplo, si aquí yo me despisto y hago una jugada como H3, por así decirlo, te hago caballo por B3 y te gano una pieza. Vale, por tanto, en la partida se juega, por ejemplo, una jugada como B4, también gano la calidad. Y si en la partida se juega una jugada como torre B1, le meto F5 y como pueden ver la presión es brutal. Se está amenazando el peón D4, por tanto hay que defenderlo. Y si yo como, comeré de alfil y me quedaré completamente ganado, ¿vale? Por ejemplo, esa B4 para presionar caballo A4 y aquí el negro tiene una ligera ventaja y es un juego muy cómodo. Fíjense que se está amenazando el peón de 4, estoy metiendo caballo B2 y realmente las piezas blancas les cuesta mucho defender todos los peones a la vez. Yo veo esta posición bastante cómodo al negro y al blanco muy difícil de jugar. Tendrá el peón de más, pero le cuesta mucho mover las piezas. Por tanto, hay que también saber cuándo meter de vez en cuando los B5. Parecen siempre muy interesantes. También decir que no puede comer del peón de DC porque simplemente ganamos una pieza, ¿vale? Muy importante, no se despiste. Vale, por tanto, son algunos temas que dejo también con el tema de A4, ¿vale? Que también se pone a CB5 en muchas ocasiones. Por tanto, en esta línea, como hemos dicho, A4 y torre C1 parecen muy interesantes porque viene con un B5 rápido, ¿vale? Como dijimos, el A4, caballo D7, torre C1 y B5. Y nos quedamos completamente mejor otra vez. Esto sería, por así decirlo, el plan típico contra enroque. Imaginemos que juega torre C1 de primera sin enrocarse. Pues simplemente hacemos el mismo plan. Lo que me gusta mucho de esta variante es que el plan es siempre el mismo, por tanto no hay que memorizar jugadas. ¿Vale? Y en el estilo, si juega B3 otra vez, A6. Volvemos a hacer lo mismo, intentar hacer B5. Por así decirlo, esta sería la mejor variante para jugarlo con blanca, donde me parece muy interesante y es lo que suelo jugar yo si me juego en este tipo de líneas contra el sistema Maroxy, con el sistema Maroxy, ¿vale? Y suelo hacer cambiar damas como de rey y caballo de 7 y G4 y aquí el blanco tira una avalancha de peones donde realmente el negro no está mal, pero está más o menos igual a la posición donde no, se hay un progreso, pero tienes que mirar cómo seguir jugando esta posición, ¿vale? Hay jugadas muy interesantes siempre a la hora de jugar esto, como puede ser pequeños progresos, ¿vale? Puede ser rey F8 o cualquier tipo de jugada así, donde el negro se queda bastante decente. Algunas otras líneas que suele ser lo normal a la hora de jugar esto, puede ser por ejemplo con la jugada aquí dama de 3 a la hora de esto, ¿vale? Fíjense que como plan principal, si imaginemos que alguien no se conoce la línea y no quita la dama porque no entiende por qué, quiero que entiendan cómo se castiga esto, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que juega el negro alfil E2, blanco alfil E2, alfil E6 y enroque. La clave de esto siempre es que tenemos que mirar mucho las jugadas como caballo G4, que puede ser una, y también las jugadas como caballo D5 cuando el alfil está en E6, ¿vale? Porque, por ejemplo, si yo juego aquí caballo D5, o si juego la jugada dama de 2, como mínimo me puedo comer alfil o doblar la estructura. En los dos casos estoy mejor. Por ello se juega esto. Ya que, por ejemplo, yo si jugara, por ejemplo, con piezas negras aquí, jugaría esto y esto. Y jugaría a lo mejor una jugada como dama C7. Y ya ganaría el peón de C4 con una posición muy, muy favorable para mí. Eso, por así decirlo, es la pequeña temática que tiene no quitar la dama. Por tanto, siempre la tienes que quitar, que hay que estar pendiente, ¿vale? Y en el momento adecuado. Por tanto, si se juega dama de 3 quitando la dama, pues el mismo plan. Lo bueno que me gusta de esta línea es que siempre es lo mismo. Alfil E6, alfil E2 y dama A5. En rock, torre a C8, como siempre, B3 y A6. Fíjense que es completamente automático y siempre igual. Torre a C1 y B5. Otra vez lo mismo de antes. Fíjense que dio igual completamente la temática, que fue completamente lo mismo y por eso la recomiendo, ¿vale? Come, come y dama por B5, por ejemplo. Ahora cambia que come de dama. Pero fíjense que es exactamente lo mismo, da igual que coma de dama o no. Torre por C3, buena jugada. Porque si hace, por ejemplo, dama por, torre por, y aquí parece que gana realmente una calidad, es cierto que la gana, pero hay que tener en cuenta la muy bonita jugada caballos de 4, donde recuperamos la calidad y no solo eso, dejamos todos los peones débiles por parte del blanco. Ya que si, por ejemplo, hago la jugada torre de 3, que no tendría mucho sentido, comeríamos y haríamos la jugada alfil D4 con la posición completamente ganada, ya que única sería rey F2 y no habría prisa en capturar la torre. Un ejemplo puede ser rey F2, a ver si la tengo puesta. Vale, no la tengo puesta, rey F2, torre por A2, está cayendo el peón de B3,
la torre está muy mal situada aquí y fíjense que el peón de B3 también está cayendo. Y si hago una jugada como B4 intentando defender el peón, pues me la como limpia con torre A3. Y tendríamos una posición completamente ganada con las piezas negras, con un juego mecánico. Por tanto, siempre muy pendiente a los temas. Y fíjense que dama por B5 sería más o menos la opción normal, ya que si hiciéramos una jugada como caballo por B5, pues simplemente comeríamos en A2. Y ya se ve claramente que el negro se ha quedado mejor, ya que, por ejemplo, está cayendo el peón de B3, estamos comiendo en C2, muchísimas alternativas en el peor de los casos, ¿vale? Por tanto, esto sería más o menos un juego que fíjense que siempre es lo mismo, por eso me gusta mucho esta variante con negra, por si el blanco no se la conoce, y fíjense que es siempre lo mismo, ¿vale? Por tanto, con F3 simplemente haríamos lo mismo. La jugada más habitual, que suele ser lo normal, suele ser alfil E2, evitando el tema de caballo G4. Suelen jugarlo muchos jugadores. Y aquí simplemente capturamos siempre y alfil G7. Siempre es el mismo tema. Recuerdan, si aquí alfil E3, pues siempre hacemos lo mismo. Lo bueno de esto es que siempre es el mismo tema. Alfil E6, enroque, dama A5. Y exactamente lo mismo. Recuerden cómo seguiría, por ejemplo, si estuviera jugando la posición. Pues simplemente aquí se para mi análisis, pero fíjense que no lo he puesto porque es exactamente lo mismo. Si torre 1, torre Fc8, va a tener que jugar B3, jugamos A6, y si torre C1, pues seguramente B5 va a tener. Vale, fíjense que siempre el mismo tema y las jugadas como caballo de 5, como saben, no tienen mucho sentido porque cambiamos damas y no puede comer N7 porque ahorra F8. Vale, siempre es casi siempre el mismo tema y eso es lo que me gusta mucho de esta variante, que no hay que memorizar mucho y se puede jugar de una forma muy alegre, ¿vale? En el peor de los casos sería ese. ¿Y cuál más podemos ver con alfil E6? Y después tenemos la jugada torre C1, dama A5, que es exactamente lo mismo, pero ya saben, recuerden, la línea mejor para blanca es sobre todo jugar con el caballo A4 sin enrocarse. Por eso, torre F8, F3, no te enrocas todavía, y A6, la buena, que es la que molesta, es caballo. Esta es, como explicamos antes, la línea que más perjudica, ya que alfil por, rey por, caballo de 7, G4 suele ser lo mejor. Y si F4, pues F5. Y te queda bastante bien también con blanca, con negras, perdón. Vale. Por tanto, si el rival se enroca, pues simplemente B5 y el mismo plan de antes. ¿Vale? Si alfil por B5, torre por C3. Y si caballo por B5, dama por, alfil por, y exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Por eso hay mucha transposición de jugada y te quedas muy bien si no juega de una forma correcta el. Por así decirlo, eso sería más o menos las líneas. Por así en modo resumen, que no me quiero alargar mucho en este vídeo. Y siempre pendiente de que jugadas como enroque da más 5. Por si me quiere preguntar alguien, ¿qué pasa si juego caballo de 5 directa? Tienes que también tener muy en cuenta que se queda el peón de 4 tocado. Es decir, si yo aquí puedo hacer jugadas como dama por, si caballo por E7 jaque, rey por, alfil por D2, y tienes que tener en cuenta esta jugada, caballo por E4. Se queda atacado el peón de B2. El caballo está completamente jugando. El caballo de 7 no tiene mucha pinta de que pueda salir por un sitio bueno, ya que parece que está medio encerrado. Y esto es ventaja negra. Por tanto, los caballos de 5 hay que mirar muy bien cuándo tiene que hacerlo el blanco y cuándo no. Por tanto, esto sería las líneas, por así decirlo, principal, y después tendríamos la línea de alfil G5. La línea de alfil G5 simplemente enroque, dama D2, alfil E6, enroque, dama A5, siempre el mismo plan, torre Fc8, B3, A6, y si F3, B5 o F4, B5, y seguimos con el mismo plan. Si toma, pues comemos, y a la hora de comer, recuerden, siempre tenemos el mismo plan. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, por ejemplo, si hiciera la jugada alfil por B5, tendríamos muchísimas cosas. No solo tendríamos que analizar, tenemos que también mirar la intermedia de caballo por C4, pero simplemente con la intermedia torre por C3 yo veo mucha ventaja aquí, ¿va? Por ejemplo, si esta, me como en B5 y le estoy amenazando ya caballo por E4, aparte de que se está tocando a 2. Por eso muy pendiente de analizar siempre los B5 en buenas condiciones. Y si en vez de esa hiciéramos, por ejemplo, esta, que no puede, nos comeríamos la A, ¿vale? Por tanto, no se puede hacer tampoco. Y si F3, pues exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo plan que antes y ahora no valdría, por así decirlo, el caballo por, aunque ahora cambiáramos la dama porque es exactamente igual que antes. Cambiamos dama y cuando coma aquí, comemos en C1 y cuando coma
comemos en A2 y es exactamente la misma transposición que antes. Fíjense que muchas transposiciones llevan siempre lo mismo. Bueno, por tanto, hay que tener un juego, por así decirlo, más o menos correcto con las piezas blancas a la hora de jugar. Si se juega de forma mecánica, mira cómo se acaba siempre. Bueno, entonces, eso sería con la línea de alfil G5 y la última para analizar del sistema Maroxy para molestar sería la jugada caballo C2, que me parece muy interesante ya que cuando tenemos ventaja de espacio y por eso se justifica esta jugada, nos interesa conservar el mayor número de piezas posible para dejar a las piezas negras un poco apretadas. De aquí viene el sentido de la jugada caballo C2. Alfil G7, alfil E2, enroque, enroque y caballo D7. Fíjense que ahora cambiamos completamente nuestra maniobra. La clave ahora es intentar, por así decirle, darle vida al alfil de G7 y amenazar en algunas ocasiones al alfil por C3 rompiendo la estructura. Fíjense que alfil E3, alfil por C3, aunque sé que es una jugada difícil de hacer para un jugador de piezas negras esta, peón por, pero caballo C5. Pero fíjense que realmente tiene todo el sentido del mundo, ya que parece que el negro se queda mal porque ha perdido el alfil, pero realmente el peón de C4 está muy débil y si tú llegas a comértelo en buenas condiciones y defiendes las casillas negras, te quedas mucho mejor con negro. Por no decir que ya te quedas mucho mejor porque se está atacando muchos puntos. Por ejemplo, F3 y alfil E6. Fíjense ahora cómo viene la torre a C8, cómo el peón de C4 va a pasar, lo va a pasar muy bien. Vale. Por ejemplo, por así decirlo, en aspecto práctico eh, cualquier jugada de estilo que nos moleste. Por ejemplo, caballo de 4. Es decir, una jugada que nos moleste. Por ejemplo, podemos jugar estilo con caballo de 5. Que se está amenazando el punto C4 y tenemos muy buena posición aquí con negra. ¿Vale? Incluso si no es caballo de 5, también podríamos analizar la jugada caballo A5. Bien. Para venir con torre C8 y si nos captura aquí el peón de C4 va a pasar mucho apuro. Es decir, por ejemplo, capturo y no sé muy bien cómo voy a defender este punto. Si por ejemplo torre B1, B6 y si dama de 2, torre C. Torre C8 y ya el peón de C4 está cayendo. No sé cómo defenderlo. Tiene la pareja de alfiles, pero vale, si hago una jugada, por ejemplo, como esta, torre 8 y no veo muy bien cómo terminas amenazando. En cambio, yo aquí estoy progresando y puedo activar mis piezas por exceso. Por tanto, siempre muy interesante, por así decirlo, el contrajuego del blanco o del negro. Entonces, por ejemplo, esto sería una línea para la hora de la refutación de esta línea de alfil E3. Por tanto, alfil E3 en este tipo de líneas no suele ser bueno a la hora de jugarse. Se tendría que jugar más o menos, por así decirlo, con jugadas de alfil E2 y ahí tendrías como una diferente opción a la hora de jugar. No me quiero enrollar mucho para no meter muchas teorías como lo he metido antiguamente, pero para que vean la importancia de este tipo de jugadas. La clave sería que quitar el caballo de 7 y atacar el caballo de C3, donde la captura de ese caballo sí sería muy efectiva en este tipo de variantes. Eso sería más o menos, por así decirlo, la parte de la teoría en el estilo de esta apertura. Y ahora pondré, como siempre hago, que no me quise enrollar mucho con esta variante, las aperturas, la apertura Maroxy jugada por grandes maestros para que vean cómo lo hacen, ¿vale? Por tanto, vamos a ver sus partidas. Vamos a ver algunas, ¿vale? Primero vamos a ver una de Guseinov, por ejemplo, que es un gran especialista, GM 2664, para que vean cómo juegan esto con negro. 4 C5, caballo F3, G6, como siempre Guseinov, fíjense cómo intenta meter a su rival en el hiperacelerado D4, peón por, caballo por y caballo C6. Guseinov lo sabe perfectamente y ve que su rival ya no cae en la línea, por tanto, si intenta jugar la Maroxy, jugará su línea favorita, que es la que recomiendo yo. Vale, C4, caballo F6, caballo C3 y caballo por. Como recordamos, aquí se puede jugar a las dos líneas. Aquí, ¿por qué Busein no juega primero caballo por? Muy inteligente. Busein no le molesta mucho la línea de caballo C2. Pues él, por tanto, puede evitar los trucos de, por ejemplo, las líneas de diferentes líneas, como por ejemplo la de alfil G4, la de caballo G4, pero a cambio gana quitarse la línea de caballo por C2, que es la que le molesta, ¿vale? La de caballo C2. Caballo por, dama por, D6, alfil E3 y alfil G7 ganando lo de la línea, ¿vale? Y esta es la línea que le interesa crear a él porque es la línea que hemos explicado nosotros mucho. Ahí a él le gusta mucho porque la conoce mejor que su rival. Fíjense cómo la juega él, un gran especialista de esta variante. F3, enroque, dama D2, alfil E6, alfil E2. Dama 5, como explicamos, era completamente como lo explicamos todas las partidas. Y enroque, fíjense cómo su rival no tiene un gran concepto de esto. Un gran jugador que se supiera esta línea, como yo expliqué, jugaría aquí de la forma de torre C1, P3 y caballo A4, intentando dejar su rey en el centro para continuar con G4, H4. El rival no se conoce muy bien la línea, por tanto, va a caer
en los trucos que he dicho yo. Enroque, torre F8. Fíjense que se lo sabe perfecto. B3, como siempre, A6 y torre a B1. En este caso quiero jugar con B4. Pero simplemente da igual que intente jugar con B4. Seguimos con el mismo plan. El caballo se queda tocado. Y a la hora de quedarse el caballo tocado, B5 siempre una buena opción. Si el negro consigue hacer B5, ya quiere decir que la posición pinta muy bien para negro. Por ejemplo, B4, dama C7, no le importó ese B4 realmente porque la clave es que no pierda el peón de B5 y siga presionando y C5. Simplemente come y a la hora de comer juega de nuevo dama A5. Y fíjense que el peón de C5 más que un peón pasado es una debilidad. Hay jugadas como caballo D7 que lo presionarán en el futuro. Torre F8, caballo D7, que es lo que he explicado yo ahora, y alfil D4. Pues simplemente capturamos alfiles y torre por C5 y nos hemos quedado en la jugada 30 contra un gran maestro de 2600 con peón de más con piezas negras. Fíjense cómo sigue la partida, caballo D5, pues simplemente toma, 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 da igual lo que te haga porque hago torre C8 y me quedo con el peón de más y da igual dama A3 y tengo los dos contra uno y aquí no tienes ningún contrajuego para atacar. Dama D2, rey G7 y ahora va a progresar poco a poco. G5 y fíjense que el caballo al final termina siendo mejor que el alfil, ya que voy a meter un caballo en D4 y su alfil está jugando con todos sus peones. H5 neutralizo todo y fíjense que ahora lo que está buscando realmente Lian Wonder, que es una joven promesa, por cierto, estadounidense muy fuerte, intenta simplemente atracarlo, ¿vale? Hacer jugadas, intentar atracarlo, pero ya simplemente quitar caballo y ahora cambiándole todas las piezas y con un peón de más se gana simplemente y con mucha presión, ¿vale? Por tanto, aquí ya se ve claramente cómo triunfó el sentido de la apertura, por así decirlo, contra la Maroxy de un gran especialista como es Guseinov, ¿vale? Entonces vamos a ver la otra variante, algunas otras variantes, ¿vale? Y la siguiente variante es de un gran maestro que se llama Persen, ¿vale? 2539, otro gran maestro muy fuerte. Y G6 y vuelve a hacer lo mismo. Fíjense que todos tienen la misma línea. Todos quieren jugar el hiperacelerado por lo que he explicado yo. Tiene muchos trucos porque si el negro, el blanco no se lo sabe bien, caen todos. Fíjense que el blanco nunca intenta entrar en las líneas que se sabe el negro. Pero fíjense que casi todos intentan entrar en la Marox. De 6, en este caso no importa que le juegue caballo C2, pero una vez cambia, llega a la línea que le interesa. Dama de 2, alfil E6 y volvemos a lo mismo. Lo que me encanta de esta línea es que siempre torre C1, torre C8 y ya se volvió a enrocar. ¿Qué quiere decir cuando ya se enrocó? Que ya entró en la línea mala. Fíjense que un montón de grandes maestros y grandes jugadores entran siempre a la línea mala. Enroque F3 y fíjense que tienen el esquema memorizado y realmente el esquema para esto en la Maroxy es malo por la jugada B5 y ya te has quedado vuelto a quedar mejor con las piezas blancas. Con las piezas negras, perdón. Por tanto, es un ideón brutal porque casi todos los jugadores juegan de forma automática este tipo de posiciones y se quedan peón sin saber. Vale, otra vez peón por, alfil de 4 juega en este caso, pero juega la jugada alfil de 7, protejo el peón y no solo eso, no tiene jugadas como A4 y estoy metiendo jugadas como B4 ganando el peón dado. E5, por ejemplo, me lo como, se lo come y alfil C6. Como siempre aquí, salva la pieza porque está viendo que a B4 tiene que analizar jugadas como alfil por F6, ¿vale? Y no quiere complicaciones, por tanto se la juega alfil C6 y sigue avanzando B4. 6, dama de 3, B4 y ya una vez efectuó B4, pues simplemente caballo de 5, dama de 4 y caballo C3 y está ganando la partida porque le ha metido un trucazo brutal. Vale, pero en el peor de los casos, digamos que no ha metido ningún truco, ¿vale? Para que vean la importancia de saberse la teoría de esto. En el peor de los casos, sin haber visto ninguna secuencia táctica, aquí comemos en A4 y dama por A4 y tenemos un peón de más y seguimos atacando en A2. Y en el peor de los casos, nos quedamos con un peón de más, sin jugar ni teoría, ¿vale? Y sin jugar fino, claro, el jugador por supuesto es un gran maestro y encuentra la mejor secuencia. Caballo C3 es un jugador brutal. ¿Y por qué es un jugador brutal? Y aquí simplemente juega caballo por, alfil por y a dama de 3 ganamos una pieza limpia y más las debilidades. Completamente ganado con las piezas negras en la jugada 12 otra vez, ¿vale? Y pondré la última, bueno, voy a poner una de Finerlock, Finegot, que es bastante famoso este jugador, un jugador estadounidense bastante gracioso, la verdad, y que retransmite en Twitch, la verdad, muy fuerte también. Y verán cómo también aplica esta receta que acabo de enseñar yo, ¿vale? E4, C5, caballo F3, caballo C6. En este caso a él no le gusta el hiperacelerado, pero llega exactamente a la misma variante. Peón por, G6 y C4. Fíjense que siempre es la misma variante. Caballo F6, caballo C3 y D6. Lo mismo de antes. Alfil E2, caballo por, dama por y alfil G7. Alfil E3 y llegamos otra vez exactamente a lo mismo de siempre. Fíjense que siempre es lo mismo. Dama 5, se sabe la línea también de memoria. 6, torre C1 volvió a caer en el mismo truco. Otro gran maestro que vuelve a caer en el mismo truco.
B5, caballo D5 y no importa, da igual, comemos en D2, comemos en D5 y entramos en la línea de antes. ¿Te acuerdas la línea de la presión del final que el negro se queda un poco mejor? Fíjense cómo la aprieta. Rey H1, alfil D7, torre por, intenta cambiar todo. Hace torre C5, alfil D. Y la jugada que dije yo, F5, la clave. Mi rey va a llegar mucho más rápido que el D era al ataque. Hay una casilla en E5 muy importante para los finales, donde el negro siempre está ligeramente mejor. G3, peón por, torre por, y lo que digo, el final con el rey está mucho mejor. Y fíjense qué jugada tan bonita. Alfil H3, ya rey no juega en toda la partida, por tanto ya está completamente ganado el jugador de negra. Qué bonito y qué fácil lo hace parecer. Alfil D2, alfil B6 no tiene prisa. Simplemente cambiarlo todo y dejarle el rey fuera de juego es lo que le interesa. Aquí ha visto que ha ganado un peón, por eso le activa el rey y es un peón muy importante que es el DA, pero se come mejor de D5 porque sabe que el otro después lo capturará y simplemente lo marea y le termina ganando el final, ¿vale? Pero fíjense que es un final realmente de tabla, si se juega muy correcto, pero el que tiene que jugar muy correcto es el blanco, ¿vale? Que es lo que me interesa a mí. Y por último, que sería la última que tengo, es de, por supuesto, el gran maestro Iturrizaga. Yo diría que es el jugador hispanohablante mayor especialista de la Dragón y actual campeón de España de ajedrez. Y veamos cómo lo juega el Dragón. Es el mayor especialista para mí del mundo hispano de Dragón Ball. Caballo F3, caballo C6, G6. Fíjense que mi tren está ya al hiperacelerado. Pero aquí hace C4. Fíjense que no le importa. Aquí puede transponer a Maroxy. Por eso hace caballo C6. Esperar la jugada de 4 para entrar a la línea que te he explicado, ¿vale? Que es D4, peón por, caballo por y caballo F6. Fíjense que ya exactamente la misma línea. Otra vez exactamente. Y con la misma línea de alfil G5. Es que se hace el mismo plan siempre. Es todo lo que me gusta de esta variante y por eso la recomiendo. Siempre es el mismo plan. Fíjense cómo juega. Enroque. Dama E3, le cambia un poco la línea. Pues juega A5, ahora cambia el plan el A5, A4, dama A5. F4, A4, F5, se va de nuevo y ahora juega torre A5. Está jugando un poco más creativo, esto no suele ser lo normal, pero claro, él maneja muy bien este tipo de posición. Alfil H6, alfil C6, y bueno, aquí simplemente pues está jugando un poco creativo y la verdad es que se la ha jugado de mala manera, pero para que vean que más o menos que se puede jugar, aparte de forma de teoría, también se puede jugar un poco improvisando. El F6 come en F5 y se queda con un peón de más y simplemente se defiende la posición y gana una pieza. Esto fue un poco más juego de, por así decirlo, no tanto de estrategia, sino un poco de talento también. Y bueno, gente, espero que hayan disfrutado sobre todo la Maroxy. Con esto termino, por así decirlo, la sesión de la Siciliana Dragón. Espero que la pongan en práctica de sus partidas y que lo hayan disfrutado, sobre todo los análisis que les he hecho, ¿vale? Y nos vemos en la próxima. Suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos. Chao, chao.